7:32. Me encanta esta posibilidad de conversar con nuestra próxima entrevistada porque vamos a ir a la profundidad de lo que puede ser ese latir, ese metabolismo, esa dinámica social que espera por respuestas y que tiene delante de sí en el cortísimo tiempo escenarios tan importantes como unas primarias, como unas elecciones presidenciales y después en el 2025 parlamentarias, regionales y municipales. Y vía Zoom desde Caracas tenemos a Mariela Ramírez, quien es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, carpintero, activista, miembro fundador del Movimiento Ciudadano Dale Letra y promotora del diálogo social y miembro del Foro Cívico. Mariela, es un gusto tenerte por acá. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir nuestras ideas con la audiencia y un cariñoso saludo a todos los que nos escuchan. Gracias. Mariela, ¿cómo hacer confluir desde tu punto de vista, desde lo que está haciendo Foro Cívico, desde tu compromiso y activismo, cómo hacer confluir el deber ser del papel de la sociedad civil, por ejemplo, ante las primarias, y lo que podemos encontrar en nosotros como sociedad civil? ¿Qué tanta distancia puede haber entre el compromiso, la oportunidad, eh, el deber con el país y lo que expresa la sociedad civil en este momento? Oye, Eduardo, fíjate que para hablar de primarias, a mí me gustaría primero que todo decir que en qué contexto se están dando estas elecciones primarias hacia un proceso, un bienio electoral 2024-2025 de vital importancia para los venezolanos. El mundo de hoy es un mundo que ha pasado por la pandemia, es un mundo muy distinto al mundo del año 2018 y del año 2019, un mundo cuyo contexto geopolítico también ha cambiado y eso le ha dado a Venezuela una nueva oportunidad eh, para, digamos, trabajar la gestión del conflicto. El gobierno de Maduro ha manejado la crisis política y la estrategia política planteada en los últimos años por los factores opositores dominantes, concebida bajo una lógica existencial y de confrontación, ha perdido vigencia en el país como forma de transformar nuestra sociedad. Y esta nueva oportunidad que tiene Venezuela es una oportunidad para conversar, para entenderse, para dialogar, para construir un sistema político que sea útil para los venezolanos. Y cuando yo digo útil a los venezolanos, me refiero a que Venezuela, hasta que no pueda construir un andamiaje institucional que pueda darle respuesta a los venezolanos, no tendrá solución los problemas de los venezolanos. La exigibilidad de nuestros derechos no podrá tener respuesta hasta que todos hayamos pasado por procesos en los que reconozcamos a nuestras instituciones. En ese contexto se plantean los factores que se oponen al gobierno, unas elecciones primarias. Nosotros creemos que la elección primaria no es la elección de una persona, sino la elección de una idea de transformación de nuestra sociedad. Creemos que las primarias son, por supuesto, mecanismos muy adecuados, como otros mecanismos democráticos, para dirimir las diferencias, para establecer o escoger propuestas, y eso lo saludamos positivamente, pero percibimos que estas primarias han sido concebidas bajo la misma lógica existencial y de confrontación que ha guiado la política venezolana en los últimos años, y los venezolanos lo que estamos pidiendo es justamente que cese la pugnacidad, que construyamos un sistema político con reglas claras y que esa diversidad de ofertas que vamos a escuchar los venezolanos de todo el espectro político venezolano sea lo primero que conozcamos los venezolanos, y que luego la posibilidad de escoger personas que puedan llevar adelante esa política de transformación del país, esa política de gestión del conflicto de una manera distinta a como ha sido en los últimos años, sea más bien un elenco de personas, la escogencia entre un elenco de personas que todas no compiten como adversarios, sino más bien como los que pueden llevar adelante una política para transformar
nuestra sociedad, para transformar el actual estado de cosas tan doloroso para los venezolanos. Amigos, estamos escuchando y viendo a Mariela Ramírez, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, carpintero, activista, miembro fundador del Movimiento Ciudadano Dale Letra, promotora del diálogo social y miembro del Foro Cívico. Esta maravillosa descripción que haces en la forma me lleva a preguntarte algo. Fíjate, uno ve en este camino a las primarias que dentro de la oposición unos llaman a otros alacranes y los aludidos dicen: estas primarias se están haciendo de manera excluyente, están actuando igual que el chavismo. Y el tiempo avanza. ¿Qué se requiere para que haya una decantación que conduzca a esa construcción de un sistema político útil para los venezolanos, basado en este nuevo escenario que, como tú has descrito, es al que nos ha llevado, bueno, toda esta situación de la pandemia y estas nuevas realidades? ¿Tú crees que esa traba que se muestra en este momento en la oposición tendrá la oportunidad de abrir sus cauces hacia los ideales que tú estás planteando? Mira, Eduardo, en primer lugar yo diría que cuando tú dices que entre los diferentes sectores que componen el campo opositor en Venezuela, hay ese lenguaje entre ellos, yo te diría que ese es un lenguaje que está en toda la sociedad, lamentablemente. El modelaje desde las instituciones del poder, de la calificación y el adjetivo permanentemente, ha llevado a que esto se transversalice en la sociedad y sean estos epítetos los que componen lamentablemente el discurso político venezolano. Y es justamente eso lo que nosotros desde la sociedad civil, desde esta voz de la sociedad civil, porque el Foro Cívico es solo una de las muchas voces que hay en Venezuela dentro de la organización social, justamente estamos pidiendo que cambie, que cese la pugnacidad, que no puede, que se construya ese sistema político del que hablé, que en el caso del campo opositor se inicia un debate profundo sobre la oferta alternativa que se le va a ofrecer al país, que no puede ser la primaria de nuevo un mecanismo cooptado por un solo grupo político que adjetiva y califica todo aquel que no lleva esa misma orientación y viceversa. También quienes han sido excluidos por estos factores dominantes, también los califican con cantidad de epítetos. Los venezolanos estamos aspirando a una política con P mayúscula, una política que le dé a las personas una vía de transformación del conflicto y una vía de la solución de los problemas de los venezolanos. Desde nuestro punto de vista, Venezuela necesita trabajo en equipo, necesita cooperación, necesita unión entre todos los venezolanos sin distinción, porque creo que lo que nos ha enseñado todo este proceso ha sido que la división, la polarización nos ha llevado a la destrucción del país. De manera que yo creo que, por ejemplo, que el papel que nos corresponde a los ciudadanos es demandarle a todo el espectro político el cese de la pugnacidad, la construcción de un sistema político desde una perspectiva de derechos que nos permita a los venezolanos elegir y ser elegidos para conformar instituciones que son el espacio de lo común, o instituciones reconocidas por todos que puedan hacer que Venezuela consiga las soluciones a los problemas tan graves que vivimos los venezolanos y se pueda enrumbar el país definitivamente hacia una paz con justicia, con reparación, que le pueda dar una sociedad que le pueda dar bienestar y progreso a sus ciudadanos. Eso requiere que la clase política venezolana se comprometa realmente con la situación que vive el país y deje de ver la política como bajo una lógica existencial, donde la existencia de uno implica la eliminación del otro. Y esto no solamente se trata entre oposición y gobierno, sino entre las diversas opciones políticas que hay en el país y Mariela, que nosotros aspiramos que sea justamente la democracia nueva que queremos los venezolanos, sea una democracia pluralista, una democracia en la que la diversidad y la pluralidad sean un valor, porque nutrirnos Mariela, de la tengo que ir a la pausa. como decía el maestro Níquez, tiene que volver a ser una de las posibilidades del discurso político venezolano. Mariela, los candidatos, los aspirantes a llegar al poder dicen hay que resolver, hay muchos problemas. Incluso te hacen una lista de los problemas. Están explicando el cómo. Es decir, el país está visualizando
un verdadero planteamiento de una Venezuela, oye, que se construya dentro de este territorio que tú estás describiendo. Yo quiero que al regreso hablemos de eso. Amigos, estamos con Mariela Ramírez, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, carpintero, activista, miembro fundador del Movimiento Ciudadano Dale Letra, promotora del diálogo social y miembro del Foro Cívico. Volveremos con ella. 7:46, retomamos a Mariela Ramírez, arquitecto de la UCB, carpintero, activista, miembro fundador del Movimiento Ciudadano Dale Letra, promotora del diálogo social y miembro del Foro Cívico. Bueno, Mariela, te lo replanteo. Necesitamos votar a favor de. Ya basta de un simple voto castigo, de un peor es nada. Votar por algo que me ilusione, que me inspire, que me haga sentir parte de un futuro posible incluyente. Eso es Disneylandia, eso es una utopía. Por eso yo te decía, quienes se plantean como alternativa al poder actual realmente están describiendo un camino, un programa, una Venezuela posible. Definitivamente ni quienes se presentan como alternativas, ni el poder está presentándole a los venezolanos una manera de salir de la profunda crisis que atravesamos y de construir, como dije antes, una sociedad de justicia, de bienestar, de progreso. Justamente esta lógica política polarizada y llevada al existencialismo de las partes ha vaciado de contenido la política venezolana. Hace muchos años los venezolanos, tal y como tú señalabas hace unos segundos, la única opción política que tenemos es votar en contra de alguien o para defender el poder de alguien. Y esa no puede ser una política para un país que requiere tanto trabajo para salir adelante, ¿no? Como dije antes, los venezolanos queremos reencontrarnos, los venezolanos queremos ver trabajo en equipo, los venezolanos queremos ver un liderazgo positivo que llame al reencuentro de los venezolanos, que llame al reencuentro, por supuesto, bajo una lógica de justicia, de reparación, y no solo de este periodo, sino que yo creo que los venezolanos estamos obligados a hacer una revisión de nuestro proceso histórico, al menos desde 1958, para que logremos sanar las heridas mediante el conocimiento de la verdad y a emprender juntos el trabajo de encontrarnos en el espacio de la norma constitucional para desde ahí acordar en un proceso que sin duda será complejo la construcción de una institucionalidad, como he dicho, reconocida por todos, que pueda enrumbar el país hacia ese bienestar y progreso que todos anhelamos. Necesitamos que la política en Venezuela se llene de contenido en todo su espectro, porque ninguno de los actores políticos está hablándole al país de ese horizonte de futuro común, de ese nuevo pacto social que necesitamos los venezolanos para sacar a nuestro país de esta tan dolorosa crisis. Y eso requiere de todos y cada uno de los venezolanos, Eduardo, tomar la responsabilidad que nos corresponde. Y no quiero decir con esto para que la responsabilidad de lo que sucede es simétrica en términos del sistema de gobierno. Sin lugar a dudas, quienes han ejercido el poder tienen las mayores responsabilidades, pero sí es una invitación a todos y cada uno de los venezolanos, a todos y cada uno de los que me escucha, a comparecer ante nosotros mismos, interpelados por la desnudez, por la tan difícil situación de nuestra realidad y hacer conciencia de que todos debemos trabajar por cambiar el estado actual de las cosas y que lograrlo pasa por detener, como dije antes, la pugnacidad, abandonar la lógica amigo-enemigo y reconstruir juntos el tejido simbólico que nos une como venezolanos. Usar nuestra fuerza social para demandarle a la clase política los acuerdos necesarios para sacar al país de la profunda crisis y no convertirnos en hinchas de unos u otros o hinchas del proceso de destrucción de nuestro país. Los venezolanos necesitamos trabajar en el espacio de lo común, en el espacio de las instituciones, y por eso también desde nuestro punto de vista las primarias deberían tener la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral para que todos y cada uno de los venezolanos pueda reconocer los resultados no solo de los procesos electorales, también de los procesos de consulta, para que pueda renacer
progresivamente la confianza entre nosotros. Qué interesante. Bueno, Mariela, gracias de verdad por tu completo análisis que va más allá de cualquier limitante ideológica, de cualquier postura negadora, lo que estamos necesitando en el país. Muchísimas gracias, hasta pronto, un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo, un fuerte abrazo a ti y muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon por su tiempo. Así Un es. abrazo cariñoso. Mariela Ramírez, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, carpintero, activista, miembro fundador del Movimiento Ciudadano Dale Letra, promotora del diálogo social y miembro del Foro Cívico. Interesante, ¿verdad? Volveremos.